Muy buenas tardes con todas y con todos, estimados amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la novena jornada de este curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con el doctor Fernando González y posteriormente tendremos la conferencia del doctor Jorge Payares. Los temas que se abordarán en esta jornada básicamente tienen que ver con el desarrollo del juicio laboral y por otra parte los delitos en el ámbito laboral y la violencia laboral. En ese contexto doy la cordial bienvenida al doctor Fernando Teodoro González Calle, quien es el primer expositor, para que ustedes pues tengan una referencia de quién es el doctor que nos acompañará en esta primera exposición. Debo decir que el doctor Fernando González es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. También tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional por la Universidad de Cuenca. Ha desarrollado además una maestría en Derecho Empresarial, que es una maestría también reconocida por la Universidad de Cuenca. Esta maestría la desarrolló en la Universidad de Barcelona, España, y también es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. En el ámbito de su experiencia profesional, él fue juez titular del Juzgado de Trabajo de la SUAY, ganador de concurso y mejor puntuado de la zona. También ha trabajado como asesor legal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Núcleo de la SUAY, de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño. Ha sido asesor externo de la Federación Deportiva de la SUAY, asesor del Centro Interamericano de Artesanos y Artes Populares, asesor legal externo y encargado del patrocinio jurídico de Unión Cementera Nacional hasta la actualidad. También ha asesorado en el ámbito laboral a la empresa pública de movilidad, tránsito y transporte terrestre, EMOP-EP. Ha desempeñado el rol de fiscal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. También ha sido director de la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de esta misma universidad. Ha sido además abogado externo en materia laboral de Etapa EP, una empresa pública en la ciudad de Cuenca, y de hecho todavía se mantiene como abogado externo de dicha entidad y pues desempeña su actividad profesional en el libre ejercicio, es un abogado litigante. En el ámbito de las publicaciones ha participado en diversas obras, como en la revista Juris de la Facultad de Jurisprudencia. También ha publicado El despido ineficaz en la revista Novedades Jurídicas, y también el libro Empresas Públicas en el Ecuador, Situación Jurídica y Régimen Laboral. Desde luego vale decir que también tiene una trayectoria docente bastante amplia en el ámbito de la legislación laboral, en derechos humanos, en historia del derecho, en módulos como oralidad y derecho al trabajo, en temas como la contratación individual del trabajo, en maestría, en pregrado, en posgrado. Es decir, estamos con un jurista sumamente calificado para abordar la temática que hemos referido anteriormente, como lo es el juicio laboral. Estimado doctor Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos vean y escuchen. Un agradecimiento igual a todos los que conforman Latin Juris. Y nada, gracias por sus generosas palabras. Y empecemos, pues, sin más. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. A ver, me habían comentado que la idea de esto es un poco hablar del juicio laboral, sobre algunas implementaciones, algunas novedades. Lo que he hecho es desarrollar un material con algunas novedades, ¿no? Lo que yo creería que son algunos aspectos que podrían resultar relevantes en el conflicto individual de trabajo. A ver, yo creo que una de las cosas relevantes, sobre todo en esta época en la cual va a haber muchos juicios, en la cual la conflictividad laboral como consecuencia de la crisis económica y social provocada por la pandemia, yo creo que debemos los abogados litigantes tener en cuenta que el COGEP implementó el, el conflicto individual que siempre ha habido, pero también vamos a tener el conflicto colectivo de trabajo, y no me refiero al que se sustancia entre los tribunales de conciliación y arbitraje,
sino a la demanda conjunta, como la denomina el COGEP. Entonces, yo les he hecho aquí un cuadro que ilustra de alguna manera quiénes pueden ser las partes litigantes en un juicio laboral. A ver, yo les he puesto uno versus uno, que es el juicio ordinario, ¿no? Un trabajador demanda a un empleador. Pero podría ser uno versus varios, en el cual un trabajador, Juan, demanda a un conglomerado de empleadores en los términos, por ejemplo, del artículo 41, como socios o copartícipes, ¿no? Por ejemplo, varios versus varios. ¿Qué pasa en los términos del COGEP? Un conglomerado de trabajadores puede demandar a varios empleadores por una sola relación laboral, ¿no? Les he puesto a varios versus uno. Entonces, en este contexto, a lo que me refiero es que a varios trabajadores de los términos del artículo 150 del COGEP demandan a una sola persona. Y finalmente les he puesto a uno versus uno, pero ese uno está formado por una pluralidad de personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Juan demanda a la compañía X sociedad anónima, pero el demandado es uno, X sociedad anónima, pero en esta medida X sociedad anónima puede estar demandada en varias personas, un representante legal y los representantes presuntos a los que hace relación el artículo 36 del Código de Trabajo. Entonces, finalmente, un conflicto individual de trabajo podría estar formado por un conglomerado de personas que forman una sola parte demandada. Bien. Debemos tener en cuenta también, bueno, cosas un poco más básicas. No me voy a detener mucho. La autoridad competente, el juez de trabajo, las pretensiones de materia laboral pueden ser de dar, hacer o no hacer, pero en materia laboral, la más frecuente, ¿cuál es? Pues la de dinero, ¿no? La de reclamar una cantidad de dinero, esa es la más frecuente. En conflictos colectivos ante los tribunales de conciliación y arbitraje, eventualmente suele haber otro tipo de pretensiones. Por ejemplo, uno que conocí era el que la asociación laboral reclamaba a su empleador que retire unas cámaras que había puesto sobre alguno de los puestos de trabajo porque consideraba que violaba su derecho a la intimidad. Entonces, podríamos decir que aquí la pretensión es de no hacer. Generalmente en materia laboral las pretensiones son netamente económicas, salvo excepciones como esta o tal vez el despido ineficaz, ¿no? Que es el reintegro al trabajo. Bien. Como ya habíamos dicho, la legitimación activa está en los trabajadores o varios trabajadores, la legitimación pasiva, ¿quiénes pueden ser demandados? Persona natural, persona jurídica. Pero aquí hay un tema importante. Recordemos que en materia laboral el artículo 36 del Código de Trabajo ha construido una institución jurídica que se llama el representante presunto, ¿no? ¿Qué dice el Código de Trabajo? Todo aquel que ejerza funciones de dirección y administración se entenderá que son representantes del empleador. Consecuentemente, yo puedo demandar al representante legal del derecho común, al que nombró la Junta General, o todos aquellos que de hecho son representantes legales, es decir, aquellos quienes por las funciones terminan ejerciendo funciones de representación como legitimado pasivo en materia laboral. Tenemos a los obligados solidarios y los subsidiarios que ampliamos a continuación. ¿Qué es esto de la solidaridad y subsidiariedad, no? El artículo 36 del Código de Trabajo y el artículo 41 establece que serán solidariamente responsables los socios copartícipes y también todos aquellos que ejerzan funciones de dirección y administración. Aquí da algunos ejemplos como jefes, capitanes de barco, pero quedémonos con la idea de que se trata de todos aquellos que ejercen funciones de dirección y administración. Ahora bien, como novedad, por decirlo así, el artículo 103.1 del Código de Trabajo, bueno, no tan novedad, esta norma ya está algún tiempo en el Código de Trabajo, trae la responsabilidad subsidiaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre solidaridad y subsidiariedad? Podríamos decir que la solidaridad del artículo 36 y 41 es acumulativa y electiva, es decir, yo puedo demandar a todos a los que yo elija demandar, por eso yo puedo demandar al representante legal conforme el derecho común o también a todos aquellos que ejerzan funciones de dirección y administración o solo a uno, elijo. Y es acumulativa porque luego, si yo obtengo una sentencia favorable, puedo ejecutar la sentencia contra uno o contra varios. Yo acumulativamente elijo ejecutar contra uno de ellos. Digamos que el juez dice, la compañía X, compañía limitada, pague al trabajador la cantidad de $1,000 y a los señores Juan, Pedro, María, por sus propios derechos, también son condenados. Yo puedo ejecutar la sentencia contra cualquiera de ellos de manera acumulada. Sin embargo, la subsidiariedad a la que implementó el artículo 103.1 del Código de Trabajo pone algunos requisitos. Las personas son subsidiariamente responsables solo cuando tengan
más del 25% en el capital, yo puedo ejecutar contra ellos solo a falta de cumplimiento del obligado principal y la ejecución no es acumulativa, sino solo en proporción a prorrata de su representación en el capital. Esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si el juez me dice, condeno a la compañía X, compañía limitada, a pagar $100,000 y a Juan Pérez de manera subsidiaria en el 30% que es lo que él representa en el capital, yo tendré que primero probar que la compañía, o intentar al menos ejecutar en la compañía, para solo después de eso, subsidiariamente, poder ejecutarlo en las personas condenadas. Bien, otro tema importante en el juicio, en el conflicto individual de trabajo, es que conforme el artículo 524 puedo pedir medidas cautelares aún sin sentencia ejecutoriada, es decir, con la sentencia de primera instancia. Yo puedo solicitar que el juez dicte medidas cautelares de retención, prohibición, secuestro, siguiendo obviamente el trámite que establece el Código Orgánico General de Procesos para este tipo de medidas. Hay otra medida que no es muy utilizada, muy poco, es una medida muy poderosa, por llamarlo así, y por eso yo he podido detectar, bajo mi modesto criterio, que podría generar un cierto tipo de temor en la autoridad judicial para ejecutar este tipo de medidas, ¿no? Es la que está en el artículo 1 de la Ley Orgánica para los Derechos de los Trabajadores. Esta medida inicialmente fue creada para facilitar la ejecución de los créditos de las instituciones del Estado. Pero fíjense que en el último inciso del artículo 1 dice, igual atribución tendrán las autoridades o jueces de trabajo para ejecutar las sentencias de conflictos individuales o colectivos. Pero aquí lo grueso es, fíjense, es subrayado en el segundo inciso. Podrán motivadamente ordenarse respecto de bienes que, estando a nombre de terceros, existan indicios que son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos, lo cual deberá constar en el proceso. Consecuentemente, yo decía, es una herramienta poderosa y que el juez podría eventualmente tener sus reparos en ordenarla en medida que yo logro una sentencia que dice que la compañía X, compañía limitada, pague $1,000,000 a un grupo de trabajadores y resulta que la compañía X tiene cero patrimonio, no puede ejecutar y que su representante legal tampoco tiene patrimonio. Yo en honor a esta norma podría pedirle al juez que ejecute la sentencia en personas que únicamente porque existen indicios de público conocimiento que los bienes son de propiedad de la compañía. Fíjense, el juez tendrá que de pronto sumariamente probar aquello de que es de esas terceras personas. Es un tema complejo. Les decía, he visto una o dos veces que un juez ordena la ejecución de una sentencia en honor a esta norma, pero es una herramienta útil, especialmente para los que ejercen o ejercemos dependiendo de los derechos de los trabajadores, para procurar ejecutar la sentencia. Un tema que suele provocar confusión es dónde yo puedo presentar mi demanda laboral. Aquí suele haber un concepto. Recordemos que el Código de Trabajo dice que el domicilio del trabajador es irrenunciable y ahí es donde se genera el conflicto. A ver, en términos generales, ¿cuál es el competente para conocer una demanda? El juez natural, ¿no? El juez natural es el del domicilio del demandado. Bien, entonces yo, en primer lugar, a priori, ¿dónde debo presentar mi demanda? En el lugar del domicilio del demandado. Pero no olvidemos que tenemos los fueros concurrentes. ¿Qué son esto de los fueros concurrentes? El lugar donde debía cumplirse la obligación. ¿Qué obligación? La del contrato individual de trabajo. Si un señor de Cuenca es contratado por una empresa de Quito para que labore en Tulcán, puedo demandarle en Quito porque es el domicilio del demandado o en Tulcán porque es en donde debía cumplirse la obligación que emanó del contrato individual de trabajo. Es aquí donde suele generarse una confusión porque muchas veces hay personas que demandan en el domicilio del trabajador. Es decir, un trabajador de Cuenca es contratado por una empresa de Quito para que preste sus servicios en Tulcán. Es despedido, vuelve a Cuenca, ve a un abogado en Cuenca y el colega cuencano dice voy a demandarle en Cuenca porque el domicilio del trabajador es irrenunciable. Yo creo que aquí hay una equivocación de ese concepto. Ojo que el domicilio del trabajador es irrenunciable cuando él es el demandado, ¿no? Cuando él es el demandado, no aplica ni los fueros contractuales ni los fueros concurrentes. Siempre, a pesar de que haya renuncia de domicilio en un contrato, el domicilio el trabajador deberá ser demandado en su domicilio. En el ejemplo, si el trabajador de Cuenca que va a laborar contratado por una empresa de Quito para laborar en Tulcán le quieren pedir un visto bueno,
¿Dónde le tienen que pedir el visto bueno? Si por ejemplo, por abandono, pues de la ciudad de Cuenca, porque el domicilio del trabajador es irrenunciable. Bien. ¿Quién más competente para conocer un conflicto individual de trabajo? En el caso de personas jurídicas, es un concepto que trajo el COGEP, donde tenga establecimientos, agencias, sucursales. En el caso del despido ineficaz, el lugar donde ocurrió también es competente el juez. Bien, algunas connotaciones del despido ineficaz. Ahora en pandemia, generalmente los empleadores tienen algún cierto tipo de tino o de recelo, por llamarlo así, en terminar la relación laboral pues con mujeres embarazadas, sindicalistas, señoras en periodo de lactancia. Entonces, claro, a estos grupos a quienes les ha tutelado el despido ineficaz, tendrán que hacerlo valer por esa vía. Aquí hay un concepto relevante que debemos tener en cuenta, la diferencia entre la estabilidad absoluta y la relativa. Es un concepto teórico que está, un concepto doctrinario que está desarrollado obviamente en las leyes, en la cual la estabilidad absoluta es aquella en la que el trabajador tiene derecho a que no se viole su estabilidad sino por causas legales. Es decir, a una mujer embarazada yo le puedo pedir un visto bueno, sí, claro. ¿Le puedo despedir? Sí, pero ella puede demandarme el despido ineficaz y elegir si me pide el reintegro o le tengo que indemnizar. Mientras que la estabilidad relativa es aquella a la cual el trabajador tiene derecho, no está sometido a un plazo, pero el empleador puede despedirle bajo el pago de una indemnización. Digamos que en nuestra legislación, la estabilidad relativa es la regla y la absoluta la excepción, puesto que en principio todos los trabajadores pueden ser despedidos con el derecho a recibir una indemnización. Solo excepcionalmente no pueden serlo. ¿Quiénes? Pues embarazadas, dirigentes sindicales en periodo de lactancia. Todos los demás pueden ser despedidos. Incluso, recordemos que hasta en el sector público, la estabilidad absoluta fue derogada cuando se reformó el reglamento de la LOCEP y se implementó la famosísima renuncia obligatoria, ¿no? Recordemos que la expresión renuncia obligatoria por sí mismo, per se, es una contradicción, ¿no? Porque la renuncia es una expresión castellana que entiende una manifestación de voluntad. Pero, y si es obligatoria, deja de ser renuncia. Yo creo que la renuncia obligatoria es una forma disimulada de despido, no. En buen romance, la renuncia obligatoria es un despido. Entonces, consecuentemente, no queda duda que la estabilidad relativa es la regla y la estabilidad absoluta es una excepción. Como ya habíamos dicho, ¿quiénes están tutelados por el despido ineficaz? Mujeres embarazadas en lactancia, dirigentes sindicales. Y aquí hay un tema. Para presentar el despido ineficaz se tiene 30 días desde que se produjo. Un dato interesante, se entiende que los 30 días caduca el derecho, consecuentemente hay una variante interesante, la caducidad se interrumpe con la demanda, lo cual a la postre hizo que este cambio de prescripción a caducidades por una sentencia o un precedente jurisprudencial obligatorio de la Corte Nacional, a la postre para los movimientos obreros fue una, una, un precedente bastante útil, porque fíjense, antes cuando se entendía que era prescripción, se interrumpía con con la citación, antes de las reformas del COGEP. Entonces, claro, hasta presentar la demanda, citar, y con todos los inconvenientes que suele haber en la citación, sobre todo en los cantones grandes, los 30 días se volvían un tiempo bastante corto. Pero ahora yo, con que presente mi demanda dentro de los 30 días, habré ejercido mi derecho en tiempo oportuno. El despido ineficaz, algunos matices interesantes, pues la demanda con los mismos requisitos para la demanda conforme el COGEP. Yo puedo pedir ahí una medida cautelar de reintegro. Aquí el juez puede, si hay una sospecha de buen derecho, como dice el COGEP, o como dice la doctrina, podrá ordenar cautelarmente el reintegro a sus funciones. Aquí hay un tema interesante. Yo en mi demanda de despido ineficaz no tengo que demandar el reintegro ni el año de remuneración. Yo, la pretensión en sentido estricto tiene que ser, solicito se declare ineficaz mi despido, porque en la audiencia, el juez, una vez que declara ineficaz, ahí es que la trabajadora o el trabajador, en el caso de los sindicalistas, tiene que escoger. Por eso es que en mi experiencia yo he podido ver que algunas demandas dicen demando el pago de indemnizaciones en despido ineficaz y he visto que no prosperan estas demandas en virtud de que, claro, el juez, y con cierto formalismo, recordemos que muchos jueces tienen todavía un criterio civilista, dicen, oiga,
en realidad usted tenía que pedirme como pretensión que yo declare ineficaz para luego demandar, usted escoja, como usted ha pedido una indemnización, eso no procede. Digamos que un criterio un poco civilista y formalista, ¿no? Podríamos decir que un Estado constitucional de derechos, una formalidad de esas no podría hacer que mengue el derecho de las personas, pero recordemos que es lo que hay. Así que me parece importante este matiz de que la pretensión en sentido estricto es que el despido sea declarado ineficaz. Algunos problemas del despido ineficaz y que en esta época de pandemia han aumentado considerablemente es, tengo 30 días. Recordemos que si yo no demando dentro de los 30 días la restricción al cargo o la indemnización, yo luego no puedo reclamar en la vía sumaria ordinaria, por llamarlo así, porque el despido ineficaz es en vía sumaria especial, en la vía sumaria ordinaria, entre comillas, esto de ordinaria, la indemnización, porque recordemos que el artículo 154 del Código de Trabajo eliminó aquella indemnización, por lo tanto yo solo puedo demandar en despido ineficaz las indemnizaciones por el despido a una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Un tema, la carga de la prueba, aquí no ha habido modificaciones. La persona que demanda esto tendrá que probar el despido, tendrá que probar que está embarazada, tendrá que probar que está en lactancia, tendrá que probar su calidad de dirigente sindical. El sistema ecuatoriano no ha sido muy flexible ni muy benévolo con las cargas probatorias a los trabajadores. Nuestro sistema sigue teniendo aquel criterio civilista y en algunas circunstancias un poco cruel de que el trabajador es el que tiene que probar el despido intempestivo con señalamiento de circunstancias, día, hora, personas que estuvieron. Muchos jueces a nivel nacional exigen que la prueba sea así, puntual, día, hora, circunstancias de las que se dio el despido, lo cual muchas veces se vuelve muy complejo y en determinadas circunstancias imposible, considerando que el despido suele ser un hecho planificado, no es un hecho abrupto, suele ser planificado por el empleador buscando que precisamente no haya personas que lo hagan. Muchas veces el despido es indirecto, se lo hace por medio de guardias de seguridad, con cerrones de puerta, con portazos, con llamadas telefónicas. Entonces aquel criterio civilista aún se mantiene, lo cual hace que sea muchas veces difícil probar el despido. Hace algunos años, como director de una tesis en la Universidad de Cuenca, hicimos un levantamiento de las demandas de despido en la zona 6 que se denomina, ¿no? Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Y pudimos concluir que de cada 10 demandas por despido, máximo 2 pueden probar el despido, es decir, de cada 10 personas que demandan el despido, 8 no pueden probarlas, ¿no? Claro, dentro de ese grupo alguien podría decir es que muchos mienten que les despidieron, sí, pero la conclusión es que de 10 apenas 2 pueden probar. Otro tema interesante y que podría estar en debate ahora en época de pandemia es el despido por discriminación, ¿no? Recordemos que cuando en el despido ha mediado un acto discriminatorio, el empleador tiene que cancelar 12 meses adicionales. Esto no es ineficaz, suele haber una confusión generalizada también de intentar reclamar el despido ineficaz por la vía sumaria, perdón, por la vía sumaria especial del despido ineficaz, cuando esto tiene que ir por la vía sumaria ordinaria. La indemnización es de 12 meses. En el despido por discriminación, en principio, no hay vía el derecho a la restricción, a pesar de que debo comentarles que vía acciones de protección, algunos jueces sí han ordenado el reintegro por despidos discriminatorios, pero en sentido estricto, lo que es la jurisdicción ordinaria, las reglas del Código de Trabajo, el despido con una sospecha de discriminación solo tendría derecho a una indemnización. Aquí sí hay un tipo de inversión probatoria. En este caso, yo había dicho anteriormente que la jurisprudencia, la legislación había sido un poco egoísta con la carga de la prueba, pero esto digamos que es una excepción. La Corte Constitucional se ha construido algunos conceptos indicando que cuando hay criterios sospechosos del despido, es el empleador el que tiene que probar la razón del despido. Digamos un ejemplo, una persona tiene que demanda y dice que le despidieron porque el empleador se enteró que es portador del virus del SIDA. Entonces, claro, el trabajador tendrá que probar el despido, pero el empleador tendrá que probar que el despido no fue por ser portador del virus del SIDA, sino fue por la situación económica, fue por la actitud del trabajador frente a sus compañeros.
cualquier causa, ¿no? Pero la razón del despido, es decir, el hecho de que no fue por la causa sospechosa, en este caso el VIH, en el caso del ejemplo, la carga probatoria es del empleador. Pero finalmente el trabajador tendrá que probar el despido como tal y el probado este es del empleador el que tendrá que probar las razones del despido. Bien, recordemos también que el COGEP ha traído las presunciones judiciales, ¿no? Que es que los actos, circunstancias o signos suficientes acreditados y que sean graves y precisos adquieren significación. Digamos que aquello de lo uno me lleva a lo otro, ¿no? Los hechos probados llevan a concluir otro. Aquí les he dado un ejemplo. Yo demando por discriminación, no puedo probar que la motivación del empleador fue esa, pero puedo probar en cambio que el empleador no sabía que el despido se dio poco tiempo después que se enteró. Es decir, yo le nutro al juez de algunas circunstancias o signos que le llevan definitivamente a una conclusión. Sobre el despido, pues que ahora está, digamos que en auge por las terminaciones abundantes que ha habido como consecuencia de la pandemia. Un recordar, el despido tenemos las indemnizaciones generales y algunas especiales, ¿no? Las generales, pues las del artículo 188 del Código de Trabajo, que tiene una escala, las del 185, el desahucio, el despido ineficaz, 12 meses, discriminación, 12 meses, que ya hemos hablado, y el de discapacidad. A ver, ¿cuál es el de la indemnización por discapacidad? Importante. Si el trabajador despide a una persona que tiene discapacidad, tendrá que indemnizarle con 18 de las mejores remuneraciones. Esto es yo creo que esto es un alcance, un avance, porque fíjense cuál es una actitud bastante, digamos que es legítima, pero poco ética. Cuando el empleador toma medidas para que disminuya la remuneración y así poder terminar la relación laboral, actitud bastante frecuente. Por ejemplo, una persona que gana 1.000, pero de los cuales 600 es de básico y 400 son de horas suplementarias de extraordinarias. ¿Qué puede hacer el empleador? ¿O qué se lo hace? Eh, Cuando planifique el despido, toma las medidas para que esa persona ya no tenga horas suplementarias de extraordinarias, un mes le aboca a que solo tenga su sueldo básico porque solo está cumpliendo la jornada ordinaria y en ese momento, una vez que ha cobrado su sueldo ordinario, y procede a despedir. Despido ordinario, no tendría derecho a otro reclamo, pues está bien, la ley dice que es con la última remuneración. Sin embargo, el legislador yo creo que hizo un buen avance cuando la discapacidad puso que sea la mejor remuneración. Ejemplo bastante dramático, por ejemplo, los visitadores a médicos, los que trabajan en las casas farmacéuticas, tienen sueldos importantes, bastante altos, pero alguna vez he revisado los roles de esas personas, tienen un sueldo de $500 y alguna vez vi que una persona tenía un bono de 8.000 por la naturaleza del medicamento que vendía y por lo efectivo que era esa persona. Claro, el empleador lo que hizo es complicarle, poniéndole zonas difíciles, poniéndole medicamentos de poca venta y a la postre terminó con una remuneración de 1.500 y lo cual cuando el empleador tomó la decisión de despedirle. Esto de la mejor remuneración es un avance bastante relevante. Yo les he traído algunos temas al respecto de el tema de empresas públicas. Tratémosle de manera ágil. Fíjense que ahora en nuestro país el desarrollo de la actividad pública se lo hace con bastante frecuencia con bajo el paraguas del techo de la creación de una empresa pública, ¿no? Ahora muchas de las competencias municipales, provinciales, de las prefecturas, de las universidades, es con la construcción de empresas públicas. Entonces, un tema interesante, las empresas públicas tienen tres, digamos que, servidores sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los servidores de libre designación y remoción y obreros. Aquí debemos tener una importante consideración. Los servidores, por regla general, están sujetos a la LOCEP, pero las empresas públicas están sujetos a la LOEP. La LOCEP es clara cuando excluye de sus reglas a los servidores de las empresas públicas. Entonces, los servidores de las empresas públicas están sujetos a la LOEP, pero aquí es importante porque la LOEP, el legislador, fue muy generoso con las empresas públicas porque le permitió que su directorio genere las reglas que regulen el talento humano. La LOEP, en su artículo 13 o 14, se me fue el número del artículo, dice que el directorio es el que regulará
todas las reglas al respecto del talento humano. Entonces, el directorio de las empresas públicas puede hacer su reglamento en el cual, claro, dependiendo de las circunstancias de cada empresa pública, su naturaleza, su movilidad de personal, la naturaleza del servicio que presta, podrá hacer un reglamento más o menos flexible. Aquí hay un tema bastante debatido. Como les había dicho, la LOEP le faculta al directorio que haga el reglamento. Claro, algunas empresas públicas, sobre todo las empresas públicas pequeñas, ¿no? Empresas públicas de municipios pequeños, empresas públicas un poco informales, han emitido, desde mi experiencia, he visto, sobre todo en cantones pequeños, que emiten unos reglamentos bastante abusivos, ¿no? Entonces aquí se ha generado una duda. ¿Quién ejerce el control de legalidad de ese reglamento emitido por el directorio de empresas públicas? Aquí hay algunos debates, ¿no? Lo puede hacer el contencioso administrativo, ¿no? En su actividad de control de legalidad de los actos normativos de la administración pública. Lo puede hacer la Corte Constitucional. Pero hay un debate si lo puede hacer el juez de trabajo. ¿Qué pasa si una persona demanda a una empresa pública? Bueno, recordemos que el juez de trabajo es el competente para conocer los conflictos incluso de los servidores. ¿Qué pasa si un servidor demanda individualmente a una empresa pública aduciendo que el reglamento viola flagrantemente sus derechos y que es notoriamente contrario a la ley y a la Constitución? Ahí el debate es si es que el juez de trabajo puede o no hacer de control de legalidad de ese reglamento y aplicar directamente la Constitución o la ley. Nuevamente nos vamos al viejo debate. Un juez bastante civilista podría decir: no, señor, vaya, y ese reglamento está vigente mientras la autoridad competente no haya dicho lo contrario, yo aplico ese reglamento. Un juez un poco menos riguroso y más garante de derechos podría decir: dejo de aplicar ese reglamento sin anularlo, pero yo voy a aplicar el derecho que le sea más conveniente. Es un debate que creo que no se lo ha debatido, al menos en jurisprudencia no he podido encontrar que haya mucho desarrollo sobre esto. Teóricamente he visto algunas tesis que plantean que el juez de trabajo sí podría hacerlo. Eh, Les he traído un tema sobre, les había dado, había preparado algo sobre el visto bueno, pero por naturaleza del tiempo los organizadores me habían dicho que no me tome más allá de 40 minutos, entonces voy a omitir esto. Un tema interesante también, digamos que está implementado en el Código de Trabajo ya hace algún tiempo, pero que un poco, yo creería que por la cultura que todavía hay en nuestro país no se lo aplica con mucha fuerza. Pero tenemos que ahora el acoso laboral es causa de visto bueno, ¿no? Fíjense que el artículo 173.4 dice que en casos que también es causa de visto bueno cuando existe acoso laboral. E incluso dice que cuando la relación laboral termina por visto bueno solicitado por el trabajador por acoso laboral, tendrá una indemnización adicional de 12 remuneraciones. Aquí les he transcrito el artículo 173.4 porque es súper interesante. Fíjense lo que dice. Cuando el trabajador o trabajadores presente indicios fundados de haber sufrido acoso laboral, corresponderá al empleador presentar una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas. Fíjense, aquí he visto en la práctica que algunos inspectores de trabajo, y a mi juicio con buen criterio, dicen: oiga, la obligación del trabajador o trabajadora que presente un visto bueno por acoso laboral no es probar plenamente la existencia del acoso laboral, sino presentar simplemente indicios fundados, indicios que le lleven al inspector de trabajo a la conclusión de que hizo. Y si el trabajador presenta indicios, es el empleador el que tendrá que presentar una justificación objetiva y razonable contra ellos. Fíjense que muchas veces, igualmente, la causa de acoso son muy frecuentes. La clásica situación de fírmame la renuncia, y te hago la vida imposible, te pongo a hacer cosas que no te corresponden, hablo con los compañeros a que no te hablen, a que no coman contigo. En la práctica, probar acoso laboral, incluso de presentar indicios al inspector de trabajo, es bastante difícil. Por ejemplo, algunos temas que personalmente he tenido: el empleador le presiona que presente la renuncia, la persona no lo hace y para complicarle, por ejemplo, le empieza a poner más trabajo del que tenía, ordena a algunos compañeros que no hablen con esta persona. Claro, todos los compañeros le cuentan que tuvieron esa orden verbal, pero al rato del rato nadie quiere ir a declarar porque todo el mundo quiere conservar su fuente de empleo. Entonces, claro, el visto bueno por acoso laboral, incluso a pesar de que la carga probatoria del trabajador es solo indiciaria, termina siendo bastante compleja. Yo creo que esto es lo que hace que en la práctica no existan muchos trámites por acoso laboral.
Finalmente, y dado que creo que ya estoy dentro del tiempo, yo les he traído un pequeño simplemente sobre la jubilación patronal, ¿no? Fíjense, la jubilación patronal es un derecho que reconocido ya desde hace muchos años. Yo creo que es de aquellos derechos que hace más daño, más mal que bien, me explico. Al implementarse la jubilación patronal, se dijo que tendrán derecho las personas que trabajan más de 25 años. ¿Qué fenómeno provocó en la sociedad? Que las personas, los empleadores a los 24 años le despidan. No querían que se beneficie la jubilación patronal. El legislador reforma el Código de Trabajo y dice, muy bien, si usted le despide entre 20 y 25 años, también tiene derecho. Decisión poco acertada porque la sociedad, ¿cómo respondió ante esa reforma de ley? Bueno, no te despido a los 24 años, te despido a los 19. Entonces, claro, la jubilación patronal lo que ha hecho en la práctica es de que las relaciones, los empleadores a los 18, 19 años pongan seriamente en la mesa el terminar la relación laboral porque no quieren pagar este derecho. La carrera en el sector privado prácticamente ha desaparecido. Recordemos que hace algunos años el Código de Trabajo data de 1938. El Código de Trabajo está construido bajo la lógica. ¿Sí? No sé si me escuchan. Lo escuchamos, doctor. Puede Ya. continuar. Sí. Y yo le decía, recordemos que el Código de Trabajo data de 1938, ¿no? El Código de Trabajo está construido bajo la lógica de que una persona ingresa a laborar en el sector privado y va a hacer carrera y ahí va a terminar y jubilarse. Hoy por hoy, con la movilidad, con la dinámica de las capacitaciones, con las nuevas tecnologías, las personas a los 7, 8 años ya vienen a convertirse en antiguas y es rara la persona que pasa hoy por hoy de los 10 por años de los 10 años de una misma empresa. Uno de estos rezagos de este código de trabajo antiguo que piensa que la carrera en el sector privado es la regla, no la excepción, por eso es que se mantiene la jubilación patronal. La jubilación patronal se extingue de tres maneras: pensión mensual, fondo global o mediante un pago en el IES. Este pago en el IES nadie lo ha hecho porque de hecho el IES ni siquiera tiene implementada una herramienta para el cálculo de la jubilación patronal, así que nos quedamos con la pensión mensual y el fondo global. Un tema que ha generado mucho debate a nivel nacional es la forma de cálculo de la pensión mensual de la jubilación patronal. Sin embargo, la jurisprudencia en los últimos años se ha encargado en definirlo. A ver, y con esto termino. Primer dato, remuneración de los últimos 5 años, es decir, las últimas 60 remuneraciones. Yo les tengo aquí un ejemplo. Supongamos una persona en los últimos 60 meses ha ganado 71.131. Entonces, luego necesitamos el promedio anual. Ese dato, los 71.131, dividimos para 5. Tenemos el promedio anual. De este dato, del promedio anual, extraemos el 5%, en este caso 711. Estos 711, que es del 5%, multiplicamos por los años de servicio, que en este caso he puesto 42 a manera de ejemplo. Aquí nos da 29.875, que es del haber individual. Esto dividimos para el coeficiente que nos da el artículo 218 del Código de Trabajo, dependiendo la edad del trabajador. Recordemos que a mayor edad del trabajador, la pensión jubilar es más alta, por lo tanto el coeficiente es más bajo. La lógica de que a mayor edad la pensión sea más alta es que conforme envejecemos nos acercamos más a la muerte. Si una persona se jubila a los 40 años, porque entró a trabajar a los 15 y a los 40 años ya tiene para su jubilación patronal, estadísticamente tiene una expectativa de vida de 74 años, de acuerdo a la expectativa de vida en el Ecuador. Entonces, va a vivir muchos años estadísticamente, su pensión es baja. Pero si una persona se jubila a los 70 años, su expectativa de vida es más baja, entonces la pensión es más alta. Entonces, de este haber individual, dividimos para el coeficiente que nos da el artículo 218 y eso para 12. Y esa es la pensión jubilar mensual, ¿no? Había un viejo debate sobre si se debe o no quitar o poner los fondos de reserva, pues el artículo 216 del Código de Trabajo no es muy claro. Sin embargo, este debate ha sido superado. La Corte Nacional ha sido muy clara en establecer cuál es la forma de cálculo de la jubilación patronal. Esa sería la exposición. Muchas gracias.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, tenemos algunas preguntas. Andrea Moncayo dice, doctor, ¿es posible desvincular a una mujer embarazada o lactante si tiene un nombramiento ocasional bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas, considerando que la desvinculación se realiza porque la empresa pública está siendo extinguida por decreto presidencial? Doctor. Bueno, ahí habría un problema práctico, ¿no? Si la persona jurídica está extinguida, está siendo desaparecida jurídicamente por una decisión de una autoridad competente, la pretensión de vinculación nuevamente creo que no tendría mucha cabida porque la persona jurídica, su empleador, se está extinguiendo. Claro, aquí debemos tomar en cuenta que si hay sentencias de la Corte Constitucional que dicen que a la mujer embarazada y en lactancia se le debe respetar su labor al menos hasta el año, a mí me generaría una preocupación donde le reintegro. Si la persona jurídica está desapareciendo por mandato de autoridad competente, yo entendería que en estos casos lo que procedería es una indemnización que cubra ese tiempo que a la Corte Constitucional ha resuelto que es el mínimo que debe tener una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Ok, doctor. Erika Bebé dice, ¿qué pasa si un trabajador tiene contrato indefinido? Ahora el empleador puede establecer un acuerdo en el que diga que va a laborar 6 horas y de ser así, ganar solo $200, pese a que el empleador le hace firmar ese acuerdo, el trabajador sigue laborando 8 horas. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Bien, bueno, aquí yo creo que hay una confusión de dos instituciones jurídicas diferentes que ha traído la ley humanitaria, puesto que la primera institución es la del artículo 16 que dice de los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo. En virtud de ese acuerdo, empleador y trabajador pueden suscribir un acuerdo, es importante, tiene que ser por acuerdo, manifestación de voluntad de los dos, en la cual el empleador y trabajador deciden disminuir las condiciones económicas, pero siempre respetando el sueldo básico. En la práctica, lo que el empleador y trabajador pueden acordar es que en vez de ganar 1.000, pase a ganar 600, ¿no? Aquí la ley humanitaria pone algunos requisitos, como no podrá no podrá repartir dividendos, entre otros. Pero otra cosa es la facultad poderosa que le ha dado la ley humanitaria al empleador. A mí me parece una facultad fuerte. Es la de la reducción de la jornada de trabajo, que es diferente. En la otra, trabajo 8 horas, pero gano menos. En la reducción de la jornada de trabajo, el empleador unilateralmente puede decidir reducir la jornada de trabajo pagándole la parte proporcional. Es decir, si de 8 le bajo a 7 horas, le tengo que pagar la parte proporcional de 7 horas. Con una excepción, si yo le rebajo a 4 horas, le tengo que pagar el 55% de la remuneración. Entonces, yo creería que para resumir a la colega que nos hizo la pregunta, yo creo que lo que nos consulta está regulado claramente en los artículos 16 y 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Al parecer ya me decía que hace firmar por 6, pero trabaja 8. En teoría, si me rebajan la jornada a 6 y me hacen trabajar 8, tendría 2 horas suplementarias, porque mi jornada ordinaria se vuelve de 6 horas. Pero claro, a veces el ser y el deber ser hay una distancia inmensa. En la práctica hay empleadores que le hacen firmar al empleador la renuncia, hojas en blanco, letras de cambio, pero ese ya es una práctica indebida, inadecuada, poco ética, que incluso podría tener hasta otro tipo de consecuencias legales, ¿no? Ok, doctor. Eduardo Ernesto López Rosado pregunta, dice, una persona es despedida, le pagan el despido, pero no de forma completa porque no se le pagó de acuerdo al contrato colectivo. Entonces demanda dichos rubros que faltan por pagar, indica en su demanda que no está de acuerdo con dicha liquidación, pero no indica en su demanda que impugna el acta de finiquito. ¿Es posible que el juez dicte sentencia a favor del ex trabajador sin la necesidad de que el demandante impugnara el acta de finiquito, solo indicar que no está de acuerdo con dicha liquidación? Y pregunta además si existe jurisprudencia en este tipo de casos. A ver, el artículo 595 del Código de Trabajo dice claro,
Dice, el documento de finiquito puede ser impugnado. Ahora, es un poco lo que yo decía, ¿no? Hay jueces civilistas con un criterio un poco más legalista. Y yo sí he visto casos en los que el juez dice que tiene que estar clarito en la demanda, impugno el acta de finiquito. Hay jueces un poco más garantes de derechos que dicen, oiga, con que en la demanda se refleje con más o menos palabras la inconformidad con el acta de finiquito, basta y sobra para que yo juez entre a conocer si es que el acta de finiquito viola o no derechos. Lo que yo he podido ver es que la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia ha dado un giro un poco a la vieja línea jurisprudencial de la Corte Suprema, en medida que dice, oiga, si en la demanda dice que está inconforme con el acta de finiquito, y así no diga expresamente impugno, porque al final del día el colega que hizo la demanda puede haber omitido poner la palabra impugno, termina siendo una formalidad. La Corte Nacional termina estableciendo que con que más o menos se exprese que hay disconformidad con el acta de finiquito, se entiende que pone a conocimiento del juez el control de legalidad de ese documento y si es que hay o no violación de derechos. Bien. Soraya López dice, en el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, ¿se puede aplicar la reducción y suspensión de la jornada laboral por acuerdo ministerial 77 y 80 o no caben las dos opciones? Para los trabajadores del Código de Trabajo, ¿se puede aplicar licencia sin sueldo? A ver, recordemos que aquello de la reducción de la jornada de trabajo que estaba regulado en los acuerdos ministeriales, ahora está en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en la cual sin ninguna limitación, es decir, no ha excluido ni a mujeres embarazadas, ni lactancia, ni dirigentes sindicales, el empleador puede unilateralmente reducir la jornada. Recordemos que los acuerdos a los que hace referencia el artículo 16 son acuerdos, es decir, necesita la anuencia y aprobación del trabajador. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creería que sin lugar a dudas el empleador sí puede unilateralmente reducir la jornada de trabajo de una mujer embarazada porque simplemente el artículo 20 no lo ha excluido. Y notemos que la Ley Orgánica Humanitaria en su artículo 2 dice que aplica para el ámbito público como privado. Consecuentemente, una empresa pública, por ejemplo, puede aplicar la reducción de jornada a sus servidores sin ningún inconveniente, como de hecho así se lo está haciendo. En la zona austral, la famosa zona 6 que se le denomina, muchas empresas públicas están aplicando el artículo 20 de la ley orgánica y ya reduciendo la jornada incluso de sus servidores, en las cuales entran dirigentes sindicales, entran mujeres embarazadas. Aquí solo una acotación. El artículo 20 tiene una expresión bastante interesante. Me dice, por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. Entonces, claro, en el caso del sector público, la obligación de motivar. Para yo reducir la jornada de una mujer embarazada, tendré que dejar constancia en mi acto de reducción de jornada las razones por las cuales a ella, que ejerce esas funciones, tengo que reducirle. Porque claro, esto se podría prestar para arbitrariedades contra dirigentes sindicales, mujeres embarazadas, ¿no? Ok, doctor. Y vamos con una última pregunta. Catalina Zules dice, si un trabajador por su condición de salud no puede ir presencialmente a trabajar y el empleador le obliga, ¿podría despedirle? ¿Qué puede hacer el trabajador para trabajar en teletrabajo aunque el empleador no quiera? A ver, esta es una pregunta más de índole práctico, ¿no? Si una persona está enferma, pues no está en la obligación legal de ir. A ver, aquí tenemos que pensar en las consecuencias de los actos. El trabajador que dice el preguntante está enfermo, pues va, saca su certificado médico, presenta al empleador. Y el empleador le obliga, le llama y le dice, ven, te ordeno que venga. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de no ir? Pues ninguna, porque el empleador no podría pedirle el visto bueno en medida de que esa falta es justificada porque está enferma. Yo le vería en principio así. Ahora, el teletrabajo solo se le puede hacer en medida de que el empleador entienda que las actividades de esa persona pueden ser desarrolladas por teletrabajo, ¿no? Recordemos que cuando las actividades no pueden desarrollarse por teletrabajo, es obligación del empleador pagar el sueldo. No perdamos de vista que en época de emergencia, conforme el artículo 60 del Código de Trabajo, el empleador tiene que pagar el sueldo.
pero es obligación del trabajador la devolución del tiempo trabajado. Es decir, si esta persona no puede ir a trabajar porque el teletrabajo no, por ejemplo, un caso práctico, una persona en una empresa es del bodeguero. Imposible que el bodeguero haga teletrabajo, no tiene que estar en la bodega recibiendo las cosas. Pregunta, ¿el empleador le tiene que pagar? Sí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acabe la emergencia. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Devolver luego el tiempo de trabajo prolongando la jornada. Claro, el empleador, ¿qué hace en este caso? Dice, te voy a reducir la jornada a 4 horas para solo pagarte las 4 horas y luego solo me devuelvas las 4. Por ahí yo creo que va el tema. Muy bien, doctor. La verdad es que es muy interesante todo lo que puede surgir a partir de esta época de pandemia y pues enhorabuena que podamos contar con sus conocimientos para orientar también los criterios que pueden tener los colegas en las diversas causas que puede llegar a su conocimiento. Estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. A ustedes por la invitación. Siempre el tiempo queda corto. Un abrazo fuerte, mi estimado Damián, y gracias nuevamente. Excelente, gracias a usted, estimado doctor. En efecto, a nuestros cursantes también les extendemos su agradecimiento por esta participación, por interesarse y hacer estas preguntas bastante inteligentes en relación con los temas que estamos tratando en esta jornada. Ustedes saben que, bueno, el tiempo apremia, así que tratamos de optimizarlo al máximo. Bien, a continuación vamos a presentar al doctor Jorge Pallares Rivera. El doctor Jorge Pallares Rivera